Argumentos, soy Rosa Colmenares y para mí es un gusto saludarles como cada tarde en este programa donde buscamos revisar las noticias, el acontecer político nacional con una mirada crítica, siempre escuchando diferentes visiones, escuchando la opinión de nuestros especialistas invitados, distintos sectores, político, económico, social, para que usted en casa pueda tener una visión crítica de los hechos y de los acontecimientos. @argumentosgb es mi cuenta en la red social Instagram, igual que @rosa_periodista es nuestro punto de contacto para que usted también participe y pueda hacernos llegar sus comentarios a nuestros invitados de cada tarde. El secretario general del MAS, Felipe Mujica, me acompaña esta tarde, con quien vamos a estar revisando el panorama político nacional. En esta semana que, como les mencionaba el día de ayer, una semana en la que estamos en la antesala, la santificación de los primeros santos venezolanos, una semana en que la palabra paz está en todos los titulares de noticias, pero que lamentablemente no se termina de materializar en la forma que nosotros queremos que pase, porque el ciudadano desea esa paz social, esa paz también en su bolsillo, no tener esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar el día de mañana o qué va a pasar hoy con los servicios públicos o qué va a pasar con el asedio o con amenazas extranjeras. Hay mucha preocupación en la población venezolana, entonces se habla de paz y bueno, esperemos que este sea el momento propicio para ese diálogo, para esa reconciliación y para la esperanza de que tengamos una paz duradera en todos los sentidos, en la amplia palabra de la paz. El secretario general del MAS, Felipe Mujica, nos da y nos acompaña esta tarde con su visión de los más recientes hechos y acontecimientos. Hace pocas horas, Donald Trump anunciaba una nueva detonación de una pequeña embarcación con 6 personas dentro. Decía, seguimos luchando contra... Todo esto ocurre en esta semana. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenido, Felipe. Gracias. Te estaba escuchando con la cantidad de comentarios que estabas haciendo y le dije, bueno, ¿y cuándo se metió Rosa para el MAS? Porque todo lo que estás diciendo, las palabras que está utilizando, diálogo, reconciliación, paz, la necesidad de que los venezolanos resolvamos todo esto, forma parte de un largo discurso que el MAS viene dando hace ya como, no sé, 10, 12 años, desde que planteamos por primera vez que en Venezuela había que romper la polarización y que había que acercarnos a mecanismos que permitieran la reconciliación y la paz. Bueno, han pasado todas las cosas que han pasado a lo largo de todo ese periodo y estamos quizás en el momento más complicado, más complejo, desde el punto de vista del cúmulo de hechos que están presentes en estos momentos en Venezuela. En el pasado, cuando hablábamos de toda esa situación, básicamente teníamos una controversia, un conflicto interno que había sido manejado de manera muy violenta, donde se habían impuesto políticas muy arbitrarias de lado y lado, y sin embargo, bueno, habíamos logrado aterrizar en algunas salidas políticas, algunas salidas electorales. En este momento eso no es lo que priva. Hemos tenido cualquier cantidad de dificultades, tenemos ya un tiempito largo en este conflicto armado con los Estados Unidos. Cada vez aparece una cosa diferente, cada vez se involucra un factor nuevo. Lamentablemente ya tenemos, que fue lo que también dijimos en algún momento, lo peor que nos podía pasar era que tuviésemos que aterrizar en un camino en donde comenzaran a aparecer seres humanos que producto de la violencia terminaran muertos, heridos, y que esos seres humanos pudieran terminar siendo amigos, familiares o simplemente seres humanos, que ya entiendo con esta nueva cifra que tú acabas de dar, que ya pasan de los 25 los muertos hasta ahora en estos ataques que se han hecho a estos botes que están en los alrededores de la frontera marítima venezolana. Y Venezuela ha protestado, la Cancillería, incluso organismos internacionales y otros países de la región, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque la forma en la que se han realizado estos hechos no permiten que se tengan pruebas, que incautaron, quiénes fallecieron, a quiénes pues ultimaron, por qué eran narcotraficantes, en fin, todo el perfil de las personas, ¿no? La información de la inteligencia que los llevó a tomar este tipo de acciones y que internacional, la justicia, digamos, los mecanismos para hacer de forma correcta las cosas, pero esto se sigue realizando de esta forma. Bueno, es que suponte tú lo grave, lo dañino, lo peligroso que es que se ejecuten acciones de esa naturaleza, que existe toda la normativa internacional precisamente para evitarla, para que cualquiera que vea, por ejemplo,
yo tengo el riesgo o quiero combatir el narcotráfico. Por ejemplo, si efectivamente los Estados Unidos quisieran combatir el narcotráfico, bueno, hay varios países que lo han dicho claramente: Colombia, Venezuela, Brasil, e incluso nosotros hemos propuesto en distintos momentos en que si el problema es combatir el narcotráfico y ya hay un grupo de países que están de acuerdo en que eso hay que combatirlo, más allá de los calificativos que cada quien dé, que si esto es por aquí, esto es por allá, porque ya sabemos que esa película nunca cesa y todos los días cualquiera inventa lo que se le ocurra, de un lado y del otro. Pero lo concreto es que efectivamente en esos países que hemos nombrado o hay exactamente o hay algunos espacios donde se trafica y en todo caso todos están afectados por esa situación. ¿Qué cuesta que esos 3 gobiernos, esos 4 gobiernos se encuentren en alguna parte y se vean las caras y digan, mira, vamos efectivamente a combatir el narcotráfico? Si de eso es de lo que se trata, porque si la cosa es distinta y son otros problemas, entonces por supuesto la cosa es más seria. Lo cierto del caso es que lo peor que nos pudiera pasar como país es que pudiera presentarse la posibilidad de una invasión. Creo que todos los venezolanos debemos estar en contra de esa posibilidad y creo que también hay que tratar de combatir internamente la idea de que si se está contra la invasión es porque supuestamente se está con un sector de los que está en pugna, o si se está en contra de la invasión es porque se está de tal o cual manera o a favor, que también hay. Entonces, esa polarización absurda que está surgiendo a propósito de este tema. Que no hace diferenciar lo que es soberanía por el país. Claro, pues la soberanía es la soberanía. Claro. La soberanía es la soberanía. Y todo el mundo sabe que es un concepto nacional e internacional que priva de las dos maneras. Segundo, bueno, creo que si tú eres venezolano, nadie tendrá interés como venezolano en que el país sea invadido o sometido a hechos violentos, que quién sabe en qué cosa quedaría, porque todo el mundo sabe, como lo he dicho en otros momentos, cuándo puede cometer un hecho violento, pero nadie sabe cómo termina y nadie sabe si lo que termina pasando es peor que lo que tenías antes. Entonces creo que los venezolanos tenemos que hacer un esfuerzo por evitar que esas circunstancias se presenten. Usted hablaba del tema de la polarización y eso ha llevado a que en redes sociales leo muchísimos comentarios de personas que dicen, no, pero no se preocupen, que esto es algo quirúrgico. Como si tuvieran más información que el Pentágono, que la CIA o que el Departamento de Estado, en fin, asegurando que bueno, que no va a pasar nada malo, que simplemente lo que quieren es un cambio de gobierno de forma inmediata porque el gobierno no respetó la vía electoral democrática. En fin, hay muchos argumentos en redes sociales orientados desde esa visión que usted lo dice, atentan contra la soberanía nacional, pero digamos algo que es la forma de resolver el problema que tiene Venezuela. ¿Qué opina hacia esos sectores y la afectación de la polarización? En Venezuela tenemos tiempo en que priva no solamente al lado de ese sector que tú dices, que efectivamente es así, que están inventando que esto no es problema porque van a venir, van a jalar con una cuerda o van a atracar por aquí. Ha ocurrido en algunos países y que dicen que va a ocurrir aquí. Aquí tenemos años escuchando de parte del sector una cadena de fantasías. De la misma manera, del otro lado, tenemos escuchando años también cuentos que no aterrizan tampoco en nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer los venezolanos, los que tenemos interés en que nuestro país vivamos de otra manera? Bueno, tratar de bajarle a esas dos versiones fantasiosas que nos dicen una cosa y la otra. Un día inventan una cosa, otro día inventan otra, y el invento puede venir de cualquier parte. Y después la cosa, tú no sabes en qué termina. Por ejemplo, yo se lo comentaba antes a un amigo, ¿en qué terminó la cosa de la fuga de la embajada de Argentina? ¿Alguien sabe cómo terminó esa película? ¿Alguien dio alguna explicación al respecto? Bueno, y sin embargo te dieron versiones de lado y lado que la cosa había sido así, que había sido asado, y a estas alturas, creo que ya 6 meses. Sí, aproximadamente. Más o menos, sí, no sabemos. En septiembre. No sé si tú sabes algo. No. Nadie sabe nada. No sabemos los detalles porque siempre se escuchan versiones. Y hay opacidad en la información, así como exactamente. en otras. Entonces tenemos mucho tiempo en esas circunstancias. Estos dos sectores deberían comprender que lo más importante es Venezuela y que no son ni los intereses de un lado ni del otro, y que hoy lo que está planteado es la posibilidad de buscar el encuentro entre los venezolanos para ponernos de acuerdo sobre cómo no solamente resolver ese problema de la supuesta invasión
o de lo que pudiera venir, sino también cómo conversar sobre los problemas que están pasando en Venezuela. ¿Qué hacemos con el problema del salario? ¿Qué hacemos con el problema de los presos políticos? ¿Qué hacemos con el problema de democracia y el ejercicio libre de los partidos políticos? ¿Qué hacemos con ese cúmulo de problemas que están allí, que tienen que ver unos con la economía, otros con el ejercicio de la democracia, otros con algo que todo el país quiere mayoritariamente, que es que no haya presos políticos y que simplemente los venezolanos podamos vivir en democracia y en libertad? ¿Qué hacemos y qué desde los partidos políticos pueden hacer? Vamos a seguirlo conversando al regreso de la pausa con el secretario general del MAS, Felipe Mujica. No se aparten.